El tema de hoy se encuentra titulado con el tema Señales de madurez espiritual. Entregar todos los diezmos. Repito, señales de madurez espiritual. Entregar todos los diezmos. El cristianismo verdadero, el verdadero, no el falso. El cristianismo verdadero nos obliga a enfrentarnos honestamente a nosotros mismos. La madurez cristiana llega paso a paso a medida de que se resuelven los problemas del corazón. Son muchos los problemas del corazón, pero en el día de hoy vamos a tocar uno que es muy importante y que nos va a servir como una caña de medir para calcular nuestro crecimiento espiritual. Y uno de los puntos que mide nuestra madurez espiritual es el siguiente. La administración de nuestras finanzas y el manejo del dinero nos revelan el nivel de madurez espiritual que tenemos. Lo voy a repetir de nuevo. La administración de nuestras finanzas y el manejo del dinero nos revelan el nivel de madurez espiritual que tenemos. ¿Cómo así, hermano Kelvin? Expliques. A eso voy. Vámonos al libro de Lucas, capítulo 16, verso 10. Libro de Lucas, capítulo 16, verso 10. Jesús dijo, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez ante las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Si nosotros no somos confiables con las riquezas mundanas, entonces Dios no nos podrá confiar un ministerio, Dios no nos podrá confiar un liderazgo, Dios no nos podrá confiar autoridad espiritual. ¿Por qué? Porque si no hemos sido fieles con el dinero, no tendremos acceso a las verdaderas riquezas del cielo. Y la pregunta aquí es, ¿somos íntegros en manera de dinero? La Biblia tiene más de 2000 versículos que se refieren al dinero. Nuestra forma de administrar el dinero es una señal clara y precisa si triunfaremos o no en nuestra vida cristiana. Y la pregunta no es cuánto dinero tenemos, sino cuán bien lo administramos. El dinero y nuestra forma de administrarlo nos revelan los siguientes puntos. Número 1, ¿cuáles son nuestras prioridades? Número 2, ¿en qué ponemos nuestra seguridad? Número 3, si tenemos disciplina y dominio propio o no. Número 4, si Dios puede confiarnos las riquezas espirituales o no. Y número 5, ¿hasta qué punto estamos entregados al Señor? Muchos creyentes no son íntegros en materia del dinero. Es increíble que muchas librerías cristianas no pueden conceder crédito a sus hermanos porque los hermanos con frecuencia dejan de pagar. Asimismo es en los institutos bíblicos, en nuestro caso, en nuestra congregación, Mies y Met, y etcétera. Un sinnúmero de estudiantes que pueden pagar no pagan la mínima tarifa educativa. Y no me refiero solamente a nuestra congregación, sino una estadística de todas las iglesias. Los estudiantes que se gradúan habiendo sido fieles en sus pagos, por lo general triunfan en el ministerio y o servicio a Dios. Los otros jamás. Cuando yo recibí esta palabra de parte del Señor, me quebrantó tanto, porque inmediatamente me acordé de que yo había terminado Mies y que no había pagado los últimos módulos porque se me había olvidado y para mí no era tan importante, para mí eso era mínimo. Y el Señor trajo a mi corazón y me dijo, no tendrás éxito en el ministerio ni en la visión que te di si no me eres fiel en las más mínimas cosas. E inmediatamente fui y pregunté cuánto debía y me dijeron que debía 2000 pesos, 2000 rayas, porque yo debía un año entero, pero gracias a Dios lo saldé de una vez. Para mí eso era mínimo, eso era equivalente a 4 Wendy's más o menos. Y eso me quebrantó tanto el corazón porque yo le estaba dando prioridades a otras cosas y no estaba siendo fiel a Dios en lo poco. Entonces, es deshonesto hacerse de deudas enormes para comprar cualquier cosa como ropa, muebles, artículos caros, el último teléfono, el último iPhone, una guitarra nueva.
No está mal comprarnos esas cosas, pero primero debemos finiquitar nuestras deudas. Esa es la manera cristiana. En la carta de los Romanos, capítulo 13, verso 8, Pablo dijo, no debáis a nadie, no deban a nadie, no deban a nadie. Y yo me pregunto, ¿será ético divertirnos con amigos en un restaurante lujoso y ser derrochadores de dinero cuando no le hemos pagado a nuestros acreedores? ¿Será ético? Es una forma de robo que las personas eviten el pago de sus deudas esperando a que caigan en la clasificación de incobrable. Bueno, como que se van a ir a unos cuantos aquí ahora, pero como quiera yo lo voy a repetir. Repito, es una forma de robo evitar el pago de sus deudas esperando a que caigan en la clasificación de incobrables. Esto nos afecta nuestra relación con Dios porque nos vuelve insensible al Espíritu Santo. Por lo tanto, si no hemos sido fieles con el dinero, Dios no nos confiará las verdaderas riquezas espirituales y le estaremos siendo culto al Dios Mamón, es decir, que ponemos nuestra confianza en el dinero y no en Dios. ¿Sabían que Dios primero nos prueba en los aspectos naturales de la vida, como nuestro trabajo, nuestra familia, nuestras responsabilidades primarias? Y si en esto hemos demostrado fidelidad, entonces calificaremos para las verdaderas riquezas espirituales, para el ministerio y o autoridad espiritual. Todo esto que hemos mencionado nos traen las causas principales para la esclavitud económica. Repito, todo esto que hemos mencionado nos trae las causas principales para la esclavitud económica. Número uno, bueno, yo diría que número uno y punto, porque no hay otra. Número uno y punto. No podemos ser bendecidos si no diezmamos. No podemos ser bendecidos si no diezmamos. Bueno, como que se pusieron tristes unos cuantos aquí, pero lo voy a repetir. No podemos ser bendecidos si no diezmamos. En el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 9, la palabra de Dios dice lo siguiente. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Estos versos nos mandan a diezmar y tienen promesa de bendición y de provisión. Las personas dicen con frecuencia, no, es que si yo pago el diezmo me faltará para mis propios gastos personales. Pero ¿cómo Dios podrá bendecirnos si estamos desobedeciendo y violando su palabra porque estamos siendo carentes de fe? Cuando nosotros descuidamos el pago del diezmo, a Dios estamos robando. Así mismo como usted lo oye. Cuando nosotros descuidamos el pago del diezmo, a Dios estamos robando. Hermano Kelvin, ¿y dónde dice eso en la Biblia? ¿Cómo que dónde lo dice? Vamos a verlo ahora. Malaquías capítulo 3, verso 8, dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? ¿En los diezmos y en las ofrendas? Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quienes están robando, dice Jehová. Wow. De esta manera, al no diezmar, nosotros nos privamos de las bendiciones prometidas, porque al honrar a Dios con lo mejor de nuestros bienes, el Señor reprenderá por vosotros a quien, al devorador. Malaquías capítulo 3, verso 10 dice la palabra de Dios, traed todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Verso 11 dice, reprenderé también por vosotros a quien, al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid del campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Los devoradores son espíritus malos que succionan nuestro dinero. En Malaquías, el devorador llegó en forma de un parásito que disminuyó toda la cosecha. Hoy en día existen devoradores que constantemente nos agotan los recursos, tales como cuentas hospitalarias, reparaciones de vehículos, algún aparato averiado que tenemos que reparar,
o otros gastos no imprevistos. Y la pregunta de reflexión aquí, cuando pasa esto, ¿estamos honrando al Señor con lo mejor de nuestros bienes? Cuando pasa esto, que llega el devorador a nuestras vidas, ¿estamos honrando al Señor con lo mejor, con las primicias de nuestros bienes? Bueno, Gabo, como que se fue el gozo aquí, pero yo voy a seguir. Ageo, libro de Ageo, capítulo 1, verso 3. Dice que el pueblo tenía la casa de Dios en abandono porque la vida de ellos, del pueblo, giraba en torno a sus propias viviendas, a sus propias vidas y a otros intereses egoístas. Y en vista a que ellos tenían las prioridades en orden incorrecto, Dios sopló sobre sus obras. Pero vamos a ver lo que dice exactamente. Yo lo voy a leer. En el libro de Ageo, capítulo 1, verso 3, la palabra de Dios dice exactamente: entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa está en ruinas? Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Comen, pero no se quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero todavía tienen frío. Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera, construyan mi casa y entonces me complaceré de ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Verso 9 dice: esperan cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron cosechas a sus casas, yo, Jehová, las hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupan de construir sus casas elegantes, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía a sus campos y a las colinas, y una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo, el aceite de oliva y las demás cosechas. Una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Dios mío, qué palabra. Wow. El Señor, el pueblo no estaba diezmando. Y miren todo lo que el Señor le dijo. Wow. Cada uno de ellos en ese tiempo trabajaba tiempo extra solo para poner su salario en un saco roto. Dios no honra nuestras obras si nosotros no honramos la suya. Lo voy a repetir de nuevo. Dios no honra nuestras obras si nosotros no honramos la suya. Y en eso comprende diezmar. Diezmar no solamente es un mandato de la ley mosaica a partir de Moisés, no. El diezmo existía mucho antes de la era de la ley. Por ejemplo, Abraham pagó sus diezmos a Melquisedec, Jacob pagó sus diezmos y ambos fueron superabundantemente bendecidos. El Señor Jesucristo también respalda el diezmo. Mateo capítulo 23, verso 23 dice que el pueblo diezmaba, pero descuidaba la misericordia, la justicia y la fe. Y Cristo les dijo que era necesario tener misericordia, justicia y fe, pero sin descuidar el ¿qué? El diezmo. Vamos a ver lo que dice en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7. Dice: el apóstol Pablo escribió lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Y es por eso que de suma importancia la actitud que tenemos al dar y al llevar nuestros diezmos y ofrendas al alfolí. El dinero afecta nuestra vida espiritual. El dinero revela quiénes somos. El dinero destapa lo que hay en nuestro corazón, porque no podemos ser espirituales si no administramos sabiamente, con carácter y disciplina, los fondos que Dios nos da, porque Él es quien nos da. La esclavitud financiera y la ambición nos impiden hacer la voluntad de Dios. Uno de los remedios para la ambición y el amor al dinero, ¿saben qué es? El diezmo. Vamos a ver lo que dice en Eclesiastés capítulo 2, verso 10. Eclesiastés capítulo 2, verso 10. El sabio Salomón escribió lo siguiente: todo lo que quise lo hice mío y no me negué a ningún placer. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho.
la recompensa de mi labor. Pero al observar todo lo que había logrado con tanto esfuerzo, vi que nada tenía sentido. Era como perseguir el viento. No había absolutamente nada que valiera la pena en ninguna parte. Salomón, quien escribió este libro, no tenía dominio propio e iba detrás de todo lo que sus ojos veían. Incursionó en todo, tratando de hallar dicha satisfacción, pero sin embargo, dicha satisfacción solo se encuentra en Cristo y no en las cosas terrenales. Muchos cristianos y muchos de nosotros nos enredamos en los negocios de la vida, pero el Señor nos advierte que los afanes, las riquezas y los placeres de este mundo ahogan nuestra vida espiritual. Nuestro supremo llamamiento es cumplir con dos aspectos que menciona Mateo 22. Número 1, amar a Dios con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Y número 2, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero para obedecer esto, debemos consagrar a Dios, ojo, debemos consagrar a Dios para obedecer esto. 1, nuestro tiempo, nuestras energías y nuestros afectos. Si ocupamos nuestra vida en el materialismo, trabajando horas extras y haciendo 20,000 maestrías que no están en nuestro propósito, no podremos cumplir nuestro llamamiento en el Señor. Ojo con esto, mucho ojo. Dios permite que estudiemos y que nos preparemos, pero si hacemos cosas de más que no están en nuestro propósito, en vano lo hacemos. Mucho ojo con esto. Entonces, una pregunta de reflexión para todo lo que hemos compartido hasta ahora. La pregunta es que te hace el Señor en esta hora, que nos hace a todos en el... ¿Qué lugar tiene el dinero en tu corazón? ¿Qué lugar tiene el dinero en tu corazón? Porque donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿A qué tú le dedicas tiempo? Porque el tiempo es un tesoro. Y donde está tu tesoro, también ahí estará tu corazón. ¿Le dedicas tiempo a Dios o a perseguir riquezas de este mundo sin ningún propósito en Dios? ¿Le dedicas tiempo a Dios o a perseguir riquezas de este mundo sin ningún propósito en Dios? Bueno, pasamos a la segunda parte de este tema. Como dice nuestro apóstol, si se pierden esta parte, se perdieron todo el mensaje. Segunda parte. Ahora entramos al tema central de verdad, como dicen. Una señal de madurez espiritual es ¿cuál? Entregar todos los diezmos. Una señal de madurez espiritual es entregar todos los diezmos. Vamos de nuevo a Malaquías capítulo 3, verso 10. Dice la palabra de Dios. Traed todos los diezmos al alfolí y que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Al leer este verso, dice, traed todos los diezmos. Dice, ¿cómo? Traer todos los diezmos. No dice el diezmo, dice todos los diezmos. ¿Y cuáles son esos diezmos? Bueno, sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido de Dios. El diezmo consiste en devolver a Dios el 10% de todo lo que hemos recibido de Él, y Dios promete abrirnos los cielos si lo hacemos. El ABC del Evangelio es diezmar, como todos saben, lo tangible como lo no tangible, y llevarlo al lugar donde recibimos la palabra de Dios, que es nuestra congregación, nuestra hermosa congregación, gloria a Dios. Por ejemplo, un ejemplo de diezmo es diezmar el 10% de nuestro sueldo que recibimos, de todo el dinero extra, no nada más de nuestro sueldo, de todo el dinero extra, entiéndase una herencia, bonos o cualquier otra cosa extra que nos lleguen, debemos pagar el 10% a Dios. Así también como diezmar nuestro tiempo alabando y adorando a Dios, orando y leyendo su palabra. Todo esto es parte de la enseñanza que hemos recibido de la palabra de Dios, pero aún hay más. Pero aún hay más. En el libro de Deuteronomio, capítulo 14, verso 22, la palabra de Dios dice, indefectiblemente diezmarás el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para que allí para poner allí su nombre. Y dice, el diezmo de tu grano, 1,
el diezmo de tu vino, 2, y el diezmo de tu aceite. O sea que son 3 diezmos extras. El diezmo de tu grano, el diezmo de tu vino y el diezmo de tu aceite. Son 3 diezmos. Me explico. Me explico. En el Nuevo Testamento, Cristo vino a cumplir la ley y ahora Él es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, Cristo está por encima, o Cristo es la ley. Cristo está en lugar de la ley, y en la ley se devuelven 3 cosas a Dios definitivas. Y se devuelven a Dios el grano, el vino y el aceite. Ahora vamos a definirlo. El grano, este término se usa en la agricultura para referirse a la semilla. En los tiempos antiguos, la ofrenda de grano se refería a llevar el fruto del campo que se había sembrado y cosechado. En el plano espiritual, la semilla se refiere a la palabra de Dios. Hemos visto que todo lo que tenemos proviene de Él y lo que hacemos es devolvérselo a Él. Una persona que no ha nacido de nuevo no puede diezmar su palabra. ¿Por qué? Porque no la tiene. Pero aquel que sí la tiene, aquel que tiene la palabra y no la devuelve, sembrándola en los corazones de los demás, ya sea hablado por testimonio, le está robando la palabra a Dios, Dios mío. Y le está faltando al mandamiento que dice, id y haced discípulos, Dios mío. Siendo así, nos estamos constituyendo ladrones de la palabra de Dios. Ay, santo. Yo no me imagino cuál sería la falta aquí en la tierra, pero la Biblia dice que los ladrones no heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6:9. Sin embargo, aquel que tiene la palabra y la siembra, no le faltará pan, se le multiplicará, tendrá palabra de más, tendrá revelación de más del Señor. En otras palabras, Dios jura, si nosotros sembramos la palabra de Dios en otros, Dios jura bendecirnos y abrirnos las puertas de los cielos. Cuando los cielos se abren, recibimos más palabra y más revelación de parte de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Segundo diezmo que tenemos que entregar al Señor es el vino. El vino sale de la vid y en la palabra de Dios representa el gozo. La vid es Cristo y separado de él nada podemos hacer. También el gozo representa el fruto del Espíritu. El gozo no es la ausencia de tristeza, sino la abundancia de confianza en Dios. Es decir, que para tener gozo debemos tener la confianza en Dios. Aquel que no tiene la confianza en Dios ni está pegado a la vid verdadera, no puede diezmar el gozo, no puede diezmar el gozo. Por lo tanto, no es fortalecido porque no tiene confianza en Dios y por lo tanto se turba ante cualquier prueba y situación. En ocasiones nuestra fe es tambaleada por pruebas, tribulaciones y adversidades. Y en esto tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Cuando estamos pasando por una adversidad, por tribulación o por una prueba, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. Y la pregunta es, en esta situación que estoy viviendo actualmente, ¿devuelvo el gozo a Dios o me lo robo? Dios mío. En esta situación que estoy viviendo actualmente, con tribulación, con pruebas, que se me dañó el carro y no tengo dinero, ¿devuelvo el gozo a Dios o me lo robo? Dios quiere su gozo de vuelta. Y nosotros hemos sido deudores de gozo. Somos ladrones de gozo. Y Dios quiere que le devolvamos su gozo. Dios quiere que confiemos en Él plenamente todos los días, sin importar las circunstancias que estemos atravesando, ya sea la muerte de un familiar, ya sea la crisis financiera, ya sea la crisis emocional, ya sea la pérdida de algo valioso, ya sea la enfermedad, ya sea la traición de alguien que nos traicionó, ya sea que estemos pasando frío en la calle. Cualquier situación que estamos pasando por tribulación, Dios quiere que tengamos gozo. Él nos ordena de forma imperativa lo siguiente, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 16, dice, estad siempre gozosos. Y en Santiago, capítulo 1, verso 2, dice, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. Gloria a Dios. Cuando nosotros tenemos gozo en la tribulación, Dios nos fortalecerá y nos abrirá las puertas del rey de los cielos y nos dará la gracia para salir de la situación. Y de esta manera diezmamos el gozo a Dios.
Y esta es una señal de la madurez espiritual. Tercer elemento que tenemos que diezmar a Dios, el aceite. El aceite de la unción es extraída de la oliva machacada. Levíticos 24:2. En la antigüedad era usado para encender las lámparas o para mantener las lámparas encendidas. También el aceite se usaba para ungir. Leemos en la palabra de Dios que Cristo fue la oliva machacada y su sangre fue derramada para redimirnos y enviarnos el Espíritu Santo desde el cielo. Entonces, una persona que no tenga el Espíritu Santo no ha sido redimida, por lo tanto no tiene la unción del Espíritu Santo. Siendo así, esta persona que no tiene la unción no puede agradar a Dios ni puede tener un comportamiento adecuado, pero nosotros que hemos recibido el Espíritu Santo, que en cuyos cuerpos mora el Espíritu de verdad, tenemos la unción del Santo. El Espíritu Santo y su unción nos capacita. ¿Para qué? Para ser fieles a Dios en medio de este sistema corrupto. Y podemos devolverle a Él el diezmo de ser santo por medio de su Espíritu. Bueno, lo voy a repetir de nuevo. Y podemos devolverle a Dios el diezmo de ser santos por medio de su Espíritu. Hecho así, debemos diezmar a Dios la santidad a través del Espíritu Santo, ya que es un mandato que dice, sed santos porque yo soy santo, primera de Pedro 1:16. Cuando tomamos la decisión de ser fieles a Dios, Dios nos duplica la llenura del Espíritu Santo y somos revestidos y cubiertos con su Espíritu para soportar la prueba y permanecer en santidad. Sin embargo, si no hacemos lo bueno sabiendo hacerlo por medio del Espíritu Santo, seremos ladrones de unción. Dios mío, ¿qué es esto? Lo voy a repetir de nuevo. Si no hacemos lo bueno sabiendo hacerlo por medio del Espíritu Santo, somos ladrones de unción, somos ladrones del aceite. Por eso hay que ser santos delante de Dios y hacer lo bueno delante de Dios para ofrecerle este diezmo a Dios. Para ofrecerle el diezmo del aceite a Dios, tenemos que vivir una vida en pureza y santidad delante de los ojos de Dios. Los 10 mandamientos se resumen en dos partes muy importantes. Número 1, se resumen en una relación vertical con Dios Padre a través del Hijo. Y número 2, se resumen en una relación horizontal con los hombres con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros diezmamos el grano, el vino y el aceite, estamos mostrando ambas comuniones, tanto la vertical con Dios como la horizontal con los hombres. Si los cielos están cerrados para nosotros en nuestra vida, es porque no hemos devuelto todos los diezmos. Lo voy a repetir de nuevo. Si los cielos están cerrados en nuestras vidas, es porque no hemos devuelto todos los diezmos. Si hay una bendición para nosotros que está retenida, si hay una promesa que no ha llegado, si hay algo que estamos pidiendo en oración, pidiéndola y no ha llegado, es porque no estamos entregando todos los diezmos, el grano, el vino y el aceite. Ahora ya para culminar, una pregunta que quiero dejarle de reflexión, que el Señor les quiere hacer, y es el siguiente. Y es la siguiente. ¿Cuál es el diezmo que nos falta entregar, que te falta entregar? ¿Cuál es el diezmo que te falta entregar? ¿El aceite, el grano, la palabra de Dios, o el vino, tener gozo ante las pruebas, o el aceite que nos capacita para ser santos? ¿Cuál es el diezmo que tenemos que entregar a Dios? ¿Cuál es el diezmo que nos falta entregar a Dios para completar nuestro diezmo a Dios? ¿El grano, la palabra de Dios, el vino, el gozo, o el aceite que nos capacita para ser fieles a Dios y ser santos? Vamos a orar para entregar este tiempo al Señor.